Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a convertir una TV Box, una caja de televisión de estas antiguas ya con algunos años, la voy a convertir en un sintonizador de televisión TDT para ver la televisión sin internet. Pero si no tienes una TV Box y quieres convertir tu teléfono Android en un sintonizador TDT, sigue este vídeo porque el procedimiento es el mismo. Hace años publiqué un vídeo usando este tipo de sintonizador TDT que van muy bien, pero son caros y no tendría sentido, si vas a darle una segunda vida a una TV Box como receptor de televisión, gastarse 50 euros, pienso que sería un poquito caro. Así que vamos a ver este otro receptor mucho más barato, sale por 10-12 euros, dólares, trae una pequeña antena externa que luego veremos cómo mejorar la recepción de canales de televisión porque la verdad esta antena no tiene mucho alcance, y también trae un mando infrarrojos y un disco para instalar un programa. Tanto el mando como el programa sirven solo para sistemas Windows. Si vas a usar el sintonizador en una TV Box, usaremos el mando de la TV Box para cambiar canales. Bueno, pues una vez que ya tienes el sintonizador es muy sencillo, entramos en Play Store y descargamos la aplicación Aerial TV DVB-T. Necesitaremos instalar también el driver del sintonizador. Yo de momento instalo Aerial TV. La abrimos y como no he instalado el driver aún, aquí me sale este botón de instalar, así que le damos y vamos a instalar el driver que se llama DVB-T Driver. Conectamos el sintonizador a la caja de televisión y debe aparecer una ventana emergente con el chip del sintonizador, marcamos la casilla y aceptamos. Abrimos de nuevo la aplicación para que cargue el sintonizador y elegimos nuestro país para que haga un escaneo de las frecuencias en las que se emiten los canales de televisión en nuestro país. En mi caso España, y si no aparece tu país elige escaneo completo y hacemos la búsqueda. Como estoy bajo techo no llega bien la señal y para aprovechar la toma de televisión que tengas por casa puedes usar un adaptador como este. Tenéis el enlace en la descripción del vídeo, vale unos céntimos y no tienes que andar haciendo empalmes de cables ni nada. Fijaos que ahora sí que pilla un montón de canales de televisión y de radio FM. En el caso que quieras conectarlo en un teléfono necesitas un adaptador OTG. Hay una aplicación que te dice si tu teléfono es compatible con OTG. Puedes usar un adaptador OTG como este o un hub si te interesa conectar más cosas a la vez y sigue los pasos exactamente igual a lo que acabo de explicar con la TV Box. Voy a pixelar un poco la imagen para que no se enfade YouTube conmigo, pero podemos ver que se ven los canales TDT en HD, va perfecto, aunque he notado que en algunos dispositivos muy antiguos los canales HD pueden ir dando saltitos y ahí entra en juego la potencia que tengamos en nuestro dispositivo. No obstante, este teléfono es un Samsung A12 que no es muy potente y se ve todo muy bien. Se pueden editar los canales para organizarlos como prefieras, poner subtítulos en los idiomas que la emisión tenga disponible, ver la programación. La verdad que la aplicación está muy bien, pero tiene un pero y es que es de prueba por 30 minutos. Para quitar esa limitación tenemos que pagar 2,80 €, que para lo que ofrece no está muy mal. ¿Cómo mejoramos la recepción de canales? Bien, ahora estoy algo más cerca de la ventana y aún así no pilla canales. Bueno, pues vamos a empezar por eliminar el ruido electromagnético blindando un poco el sintonizador usando algo que solemos tener por casa casi todos, que es un papel de aluminio. De esta forma habrá un poquito menos de interferencia de ruido electromagnético. Luego pasamos a la antena y es que esta antena tiene un imán aquí abajo que forma parte de la estructura de la propia antena. La malla del cable coaxial del cable de televisión conecta con esta parte, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues pegar la antena a una estructura metálica como puede ser, no sé, un alicate o algo que tengas a mano para mejorar esa recepción. No hay que esperar milagros, pero sí una mejoría de la señal que llega al sintonizador como se puede ver. Esto, como ya digo, es para casos en los que estés en la calle y quieras aprovechar esta antena con lo que tienes a mano. Evidentemente, una antena de cuernos o una antena terrestre de mástil es lo suyo para ver la televisión. Bueno, pues espero os haya servido este pequeño sintonizador súper barato para ver la televisión o escuchar la radio en cualquier dispositivo Android que tengas por casa. Nos vemos en el próximo vídeo.